Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Las emblemáticas imágenes de los glaciares de los Pirineos podrían pasar a la historia. En 1850 existían 52 glaciares, hoy tan solo quedan 19. ¿Cuál es la razón? El cambio climático, cuyos efectos son monitoreados de cerca por el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático. Desde hace 10 años, el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático ha recopilado información científica para entender, afrontar y mitigar los efectos de la crisis climática. Una iniciativa transfronteriza en la que colaboran los 7 territorios que rodean la cordillera: Cataluña, País Vasco, Navarra y Aragón en España, las regiones francesas de Occitania y Nueva Aquitania y el Principado de Andorra. Un trabajo conjunto que ha puesto en el mapa europeo los efectos del cambio climático sobre los Pirineos. Y si el agua, el suelo, el aire cambian sus condiciones y sus características, inevitablemente esto nos va a afectar a todos, incluso en la ciudad. Lo que pasa en las montañas afecta también a nuestros territorios, aunque nos parezca un poco más lejanos, ¿no? Fenómenos como los incendios, las sequías o las inundaciones que están asociados al cambio climático serán cada vez más frecuentes. Un tema complejo que requiere de un esfuerzo multidisciplinar y continuado en el tiempo. Ver lo que está sucediendo actualmente durante un año o dos en cualquier ecosistema del Pirineo no nos da la visión global. Necesitamos poner en marcha iniciativas que dentro de 30 años digamos, ahora entendemos lo que está pasando en el Pirineo. Pero para eso, esa iniciativa tiene que estar 30 años funcionando. De ahí la importancia de las observaciones y muestreos para entender el fenómeno. En estos hay una deficiencia tremenda en mediciones en alta montaña, por encima de los 1.800 o los 2.000 metros. ¿Cuánta nieve ha caído durante Filomena en el Pirineo? Pues realmente para tener una buena ubicación de eso necesitaríamos tener muchas más mediciones en alta montaña. El trabajo desarrollado desde el observatorio se recoge en el Geoportal, una web para que cualquier persona pueda hacerse una idea de los impactos del cambio climático en los Pirineos. Todas las civilizaciones de la antigüedad enfrentaron enfermedades epidémicas y también todas ellas, o al menos las que dejaron registro histórico, abordaron el problema desde 3 perspectivas. Una religiosa mágica que pretendía aplacar a los dioses, otra con la utilización del conocimiento médico que se tenía a la mano y por último la implicación del poder público en la lucha por vencer la plaga, ya que casi todas las epidemias por regla general constituyen un factor de ruptura de la cohesión social. Pandemia d'Egitto, sostengono i negazionisti, e hanno ragione perché fu proprio quella a devastare il Vicino Oriente circa 3300 anni fa, come dimostrano numerose tavolette relative alle cronache delle battaglie in Siria tra gli egizi e gli ittiti, per i quali ovviamente gli untori erano gli avversari. Durò almeno 20 anni e nei campi non c'era più forza lavoro. E il sovrano Murside II si trovò costretto a deportare migliaia di persone dall'Anatolia occidentale, quindi da una regione lontana, verosimilmente è rimasta immune. Quindi vediamo che questa malattia ebbe delle ricadute economiche che furono molto pesanti. Il contagio portato dai reduci delle campagne siriane ci parla di un'infezione diversa dalla peste. Una malattia che ha un periodo di incubazione lungo e che non permette di essere riconosciuta se non quando ormai la malattia è completamente esplosa. La moria di equini nelle salmerie egizie suggerisce la tularemia, una batteriosi che si trasmette per via aerea e alimentare. Per contrastarla le feste religiose vennero sospese e dall'affollata capitale Attusa la corte traslocò per decreto nel cuore più deserto dell'Anatolia. I loro DPCM gli ittiti li scrivevano in caratteri cuneiformi, parlavano la più antica lingua indoeuropea. Pensate che acqua si dice water, esattamente come l'inglese. Semitico invece l'idioma degli egizi, ma con sorprendente simmetria rispetto ai nemici sull'origine dell'infezione. Certo, la chiamano Ta
enti amu, la malattia degli asiatici. Laddove quelli si limitavano agli scongiuri, i sudditi del faraone, invocati gli dei, passavano a una cura che, niente di nuovo sotto il sole, avrà certamente avuto i suoi obiettori. Dovremmo dire "oh malattia asiatica, vattene", apponendo nella parte nera del corpo, dice il testo, della Chenefet, che è un po' della caligine che si forma quando si mette un recipiente sul fuoco. Anche loro abbandonarono la capitale, Tebe, per fondare Amarna in una zona salubre e incontaminata, come tramandano le stele di Amenofis, poi detto Akhenaton. Una nuova capitale che prevede anche un grande distanziamento, degli ampi spazi e una vita all'aperto. Onomastica, urbana e anche religiosa, forse per ripicca verso i vecchi dei insensibili alle richieste d'aiuto, la rivoluzione non mise fine alla pandemia, come indicano i tanti bambini sepolti ad Amarna. Pochi anni dopo, Tutankhamen, il restauratore, racconterà in altre stele la situazione del paese. Di un Egitto prostrato che farà di tutto per riabbracciare l'antica religione, dimenticarsi dell'eresia amarniana e tornare alla grande potenza que era prima. Todos hemos disfrutado una bolsita o un cucurucho de cacahuates o de maní, pero en ocasiones estas legumbres llegan a ser muy irritantes. Sí, escuchó bien, los cacahuates son legumbres, no frutos secos, y a continuación Big Bang Ciencia nos explica más sobre este asunto. ¿Nunca te ha pasado que estás viendo una película y te pones a comer cacahuetes o maní y cuando terminas te sientes fatal, te duele el estómago y hasta tienes náuseas? Los cacahuetes dan muchas náuseas. Pero, ¿por qué pasa esto? Mirad, lo primero que os voy a decir es que los cacahuetes no son un fruto seco como cree mucha gente. Los cacahuetes son una legumbre, como los frijoles, los garbanzos o las lentejas. Y las legumbres tienen unas proteínas llamadas lectinas. Estas proteínas son muy agresivas para el tubo digestivo y por eso nos duele la tripa. Pero cuando comemos legumbres como los frijoles, por ejemplo, las cocemos y la cocción destruye estas proteínas, las lectinas. Sin embargo, los cacahuetes los comemos tostados y el proceso de tostado no inactiva ni destruye las lectinas y por eso siguen haciendo daño a nuestro estómago. Aunque bueno, igual también nos sienta mal porque cuando abrimos la bolsa nos la comemos entera. A continuación quiero presentarles un microdocumental producto de la iniciativa Historias Sin Fronteras, de la cual tengo el gran honor de formar parte. En este reportaje, los periodistas Gustavo Faleiro de Brasil y Eduardo Franco de Bolivia nos cuentan la historia de una especie de delfines rosados atrapados entre los intereses de dos hidroeléctricas en el río Madeira, el afluente más grande del Amazonas. Este es el delfín rosado. Es quizás el animal más simbólico del Amazonas, conocido por su color característico. Carismático, parece siempre tener una sonrisa dibujada en el rostro. Su presencia es casi mítica, tan es así que inspiró la leyenda en la que se convierte en un hombre seductor, una fábula muy popular en el folclore amazónico. Por increíble que parezca, en el 2012 se encontró una nueva especie de delfín de río, el Inia boliviensis, habitante de la cuenca alta del río Madeira. Sin embargo, ese mismo año, la nueva especie fue víctima de un gran impacto que amenaza su futuro. En los años 2012 y 2013 fueron inauguradas dos gigantescas barreras sobre el río Madeira, las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau. Estas hidroeléctricas fragmentaron el hábitat de los delfines de río, atrapando a unos 50 o 100 individuos entre las dos represas. Aunque estos animales han quedado en una longitud de río de unos 100 kilómetros, los investigadores afirman que la población sufrirá la reducción de su diversidad genética, dando lugar a la aparición de enfermedades y eventualmente a la desaparición de la especie.
Un hecho grave, más aún si tomamos en cuenta que la especie ya se encuentra en peligro. Un fenómeno similar ha ocurrido con el dorado, cuyas poblaciones aisladas por las represas están perdiendo su capacidad de reproducción. Así, además de los delfines de río, las represas también perjudican a diferentes especies de peces, aves, tortugas y, en consecuencia, a los pobladores ribereños. El Inia boliviensis fue considerado una nueva especie por diferentes estudios realizados desde el año 2000 que indicaron que presenta diferencias anatómicas con relación a las demás especies de delfines de río. Su hábitat son los ecosistemas de agua dulce amazónicos de Bolivia y el río Madeira, que es considerado el río con mayor carga de sedimentos del mundo, hogar de más de 1000 especies de peces identificados. Además de las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau, Brasil y Bolivia están terminando los estudios para la construcción de al menos otras 2 represas en la cuenca del Madeira. El principal impacto previsto será una enorme reducción de la carga de sedimentos, alterando el río para siempre. Y la fragmentación de estos hábitats afectará a distintas especies como el delfín de río, ocasionando un impacto acumulativo con consecuencias desastrosas. Además de ello, el proceso no se está consultando con las comunidades y poblaciones locales. Crear un diálogo con los pobladores ribereños y comprender mejor los impactos de las represas debe ser el primer paso para no romper el equilibrio del ecosistema. Finalmente, al igual que los delfines, muchos otros corren el riesgo de quedar atrapados. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestra página noticiasnsc.com y descargue nuestra aplicación. Y hablando de animales rosados, viajemos ahora al Caribe mexicano para conocer el origen de la tonalidad rosácea única de los flamencos. ¿Sabías que cuando un flamenco nace, su plumón es blanco? Aunque al ver un flamenco adulto no hay ninguna duda sobre la especie, pues sus características saltan a la vista. Son aves de patas largas y un color singular. Podemos ver que los animales tienen diferentes colores o diferentes tonos o coloraciones de rosa. En este caso serían los caribeños, son color rosa salmón, y en el caso de los africanos son un rosa más pálido. Es por el lugar donde viven, es genética también, pero también hay que tomar en cuenta que estos tonos de rosado van a variar dependiendo de la etapa en la que se encuentre el animal, ya sea en desarrollo, que pudieran estar grises a rosados, y en la etapa de reproducción se vuelven muy rosas, es aún más pigmentado el color. Cuando están alimentando, el pigmento lo pasan hacia las crías, aun cuando la cría se mantenga de color gris. En México podemos encontrar un grupo numeroso de flamenco americano en la península de Yucatán y en general en la zona del Caribe, de donde lo puntual de su alimentación genera la tonalidad rosácea en sus plumas. Ellos comen cangrejos, comen camarones, comen algas, comen plancton. Entonces todo esto, los carotenoides de lo que ellos comen es lo que les hace el color, es de donde obtienen el color. Bajo cuidado humano, los flamencos reciben todos los requerimientos nutricionales necesarios, basados en una dieta diaria monitoreada puntualmente para cada individuo, y lograr así el desarrollo de estos. Desde Guadalajara, México, para el noticiero científico y cultural NSC, Héctor López.
La inteligencia artificial ha irrumpido de manera determinante en nuestras vidas. Aunque no siempre somos conscientes de hasta qué grado nuestros datos pueden participar en la evolución y aprendizaje de otros sistemas, es un hecho que en la era de la información mucho de lo que hacemos deja una huella binaria en los servidores de alguna empresa o gobierno. Ahora esta revolución tecnológica comienza a permear los aspectos más cotidianos e íntimos de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra relación con las mascotas. Creo que los robots pueden ser incluso mejores a la hora de levantarle el ánimo a una persona. Creo que la gente quiere tener robots con los que puedan abrirse y a los que puedan demostrarles sus emociones. Lobot hace contacto visual, se mueve de manera autónoma e incluso pide abrazos. Este robot se desarrolló para reemplazar a la mascota en una familia. En Japón, cuesta el equivalente a 2.500 euros, sin contar las tarifas mensuales de 75 euros. No es económico por una razón. Su mullido exterior esconde tecnología de vanguardia, con sensores y cámaras que utiliza no solo para orientarse, sino también para reconocer rostros y objetos. Cuanto más tiempo pasas con un robot como Lobot, más te conoce y entiende. ¿Por qué es necesario? En esencia significa que llega a conocerte recopilando datos. Imagino una relación humano-robot basada en la confianza. Con un robot que te conoce muy bien y te entiende en base a esa información. En el mundo industrializado, cada vez más personas viven solas. En Japón, la cantidad es de 1 cada 3, pero esa cifra está en aumento. Los habitantes de las ciudades japonesas que no tienen tiempo ni espacio para tener un animal propio frecuentan los llamados cafés con mascotas. Es el mismo segmento demográfico al que ahora apuntan las empresas y los desarrolladores de robótica. La idea de tener una mascota robótica no es nueva. Los primeros intentos se remontan a mediados de la década de 1990, cuando la empresa Bandai lanzó el Tamagotchi. Fue un éxito internacional. Otro clásico es el perro robot Aibo. En 2018, los fanáticos se alegraron cuando volvió a lanzarse con un diseño y tecnología nuevos. Ahora, gracias a la ayuda de sensores y de inteligencia artificial alojada en la nube, Aibo puede reconocer a sus dueños, interactuar con ellos y aprender nuevos comportamientos. Kubo es la versión minimalista de esta idea. Es poco más que un cojín con cola. Sus sensores registran cuando se lo toca y responden moviendo la cola. Puede moverla de 40 maneras distintas. La startup con sede en Tokio que lo fabrica comercializa a Kubo como un peluche terapéutico. Llevamos a cabo un experimento con Kubo en un hogar para ancianos en Tokio, en un asilo para la tercera edad. Logramos demostrar que redujo el estrés de las personas que viven allí. ¿Acompañantes terapéuticos o miembros de la familia? Sus creadores dicen que de una u otra manera, las mascotas robóticas pueden mejorar la vida de las personas. La artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación que a través de procesos y técnicas manuales cargan a los objetos de un alto valor cultural. Las artesanías suelen ser piezas únicas y en conjunto representan a poblaciones e incluso a países enteros. En Honduras, un joven innovador ha entendido esta aportación, lanzando una iniciativa que busca proteger el patrimonio intangible del país centroamericano. Casa Artesana es una tienda de concepto especializada en la venta de piezas artesanales decorativas y de uso utilitario. Este lugar está lleno de artesanías hechas por diferentes grupos étnicos como garífunas, maya chortís, lencas, entre otros, con el objetivo de proteger el patrimonio intangible de nuestro país.
Jorge Alvarado es un joven de 27 años que ha creado este espacio para apoyar a los artesanos nacionales, con el único propósito de salvaguardar el patrimonio de nuestro país y dar a conocer nuestra cultura al mundo entero. Este joven emprendedor nos cuenta lo difícil que ha sido lograr este sueño. Fue bastante difícil porque uno es ganarse pues la confianza de nuestros proveedores, de nuestros artesanos, de que también crean en este mismo sueño. La otra es la parte pues operativa, la parte como burocrática con todos los permisos, toda esa cuestión administrativa, y sobre todo es el tiempo que se tiene que invertir, que es bonito porque es un sueño que se está volviendo realidad, pero también hay que invertir un montón de cuestiones, rescatar y demostrarle a la gente de que sí es importante tener pues guardado y resguardado nuestro patrimonio. Entonces sí ha sido como bien complicado llegar hasta aquí donde estamos. Este hondureño comprometido con el patrimonio nacional se enamoró del producto de los artesanos, del trabajo tradicional, la historia que se rescata en cada una de las piezas. Jorge Alvarado vio una oportunidad para abrir Casa Artesana en el edificio de la antigua Casa Presidencial de Honduras, un lugar perfecto para vender las piezas creadas por manos hondureñas. Jorge también nos habló sobre cómo este tipo de proyectos, como Casa Artesana, ha motivado a jóvenes de estos grupos étnicos a continuar con su cultura. Este tipo de proyectos, este tipo de ideas han hecho que jóvenes dentro de las comunidades de ellos decidan aprender sobre cómo seguir con la alfarería tradicional, y que la cultura lenca, la cultura de tallado de madera, de tallado de piedra, la cultura, la parte de la mosquitia y también en la parte garífuna no se vaya perdiendo, porque normalmente la mayoría de jóvenes o se vienen para la capital o buscan salir del país y se va perdiendo la parte tradicional, y no queremos llegar al punto en el que ya no haya nadie que sepa cómo hacer piezas de barro. Jorge Alvarado está decidido a rescatar las artesanías hondureñas y seguir apoyando nuestros grupos étnicos. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres, de STVE. Recientemente Argentina cruzó el umbral de los 50,000 fallecidos como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. A pesar de las fuertes restricciones que ha impuesto el país suramericano, el impacto en la población ha sido dramático. Con todo, algunos sitios comienzan a reactivarse en la capital y buscan reanimar a la gente que sale poco a poco a las calles como si despertaran de una larga pesadilla. Argentina, uno de los países en los que las restricciones se impusieron más tiempo, afronta los primeros recitales como la salida de un trauma en el que está priorizada la necesidad de que la gente se reencuentre con quienes aman lo mismo que ellos y con sus grupos de música favoritos. Por ello, en las presentaciones del Recoleta, de la que participan durante estos meses bandas como Perotá, Chingó y Mi Amigo Invencible, han buscado artistas apropiados para reconectar. Lo dice AF la miembro del Departamento de Contenidos, Mediación y Audiencias del Centro Cultural Recoleta, Isabel Roca. Estamos como súper contentos de poder volver a abrir, también de confirmar que con los protocolos y con medidas cuidadas es posible encontrarse en un marco seguro y se sigue igualmente viviendo como el espíritu del encuentro que era tan necesario. Entonces la verdad que súper contentos. Con las discotecas cerradas y fuertes limitaciones de aforo aún vigentes, uno de los objetivos es evitar situaciones como las que se viven en la costa argentina desde inicios del verano austral, con fiestas masivas y clandestinas. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este programa, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo y los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.